Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con el tercer video de fisiología humana. En el video número 2 vimos lo que son los detalles del transporte pasivo. En contraste, vamos a tratar el tema de lo que es el transporte activo. Yo soy el usuario SFHawking07 y bueno, vamos a tocar el tema. Esperemos que me pueda dejar entender y de antemano agradezco su colaboración. Transporte activo. Este es el esquemita que vimos en el video número 2, en la que se resumía todos los transportes a través de las membranas. Ya vimos el transporte pasivo y cada una de sus formas. Esta vez vamos a ver el transporte que requiere energía, que es el transporte activo, y esa energía viene en la forma de ATP. Vamos que tiene tres formas: el transporte activo, la endocitosis y la exocitosis. En algunos no ponen esta acá y más bien lo ponen acá. Y bueno, puede variarse en la literatura, pero en esencia es lo mismo. No sabe lo que es transporte activo. Bien, el transporte activo la definen como el movimiento de pequeñas moléculas individuales o iones en contra de su gradiente concentración. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente habíamos visto que para que haya una difusión o haya movimiento de moléculas tiene que haber medio de mayor a menor concentración. No obstante, el transporte activo es lo contrario. Hace que los iones o moléculas se muevan en contra del gradiente. Pero digamos, ¿cómo se puede hacer eso? Eso normalmente no se puede. Claro, se va a poder cuando hay energía que permita eso. Es decir, va a ser con gasto de energía. Y eso va a ser a través de proteínas. De proteínas que llevan la otra, hermano, proteínas integrales. Veamos. El transporte activo. Este gráfico resume la esencia del transporte activo. Tenemos acá la bicapa lipídica y una proteína. Por ejemplo, tenemos aquí al ion calcio. Solamente acá hay 3 y acá hay 7. Significa de que hay más concentración afuera que adentro, y normalmente, según las leyes de la difusión, deberían ingresar de mayor a menor concentración. No obstante, eso no es lo que necesita la célula. La célula necesita que el calcio salga. Entonces, para que mueva en contra del gradiente, es decir, de menor a mayor concentración, necesita utilizar energía, y este es el ATP. Esa energía viene en forma de ATP. ¿Y cómo es que lo hace? De la siguiente manera. En el paso 1 vamos a ver que esta proteína de transporte tiene un sitio que es de unión al ATP, y el ATP lo que hace es unirse, y es lo que está acá. El ATP se une y el calcio se aproxima al canal de esa proteína, de manera que esta energía que se utiliza el ATP al escindir uno de sus enlaces va a permitir que la proteína cambie de conformación y logre vencer el gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía del ATP cambia la forma de la proteína y hace pasar el ion calcio, el que estaba acá, lo hace pasar hacia afuera. Es decir, y logra moverlo en contra del gradiente. Entonces, cuando ya se logró eso, el ATP ya no diríamos que no nos sirve. Por lo tanto, tiene que separarse del sitio de unión. Es decir, para quedar libre, para que otro ATP pueda ingresar y volver a realizar el ciclo. El ATP es que es escindido en ADP y el fósforo inorgánico libre. Entonces es así como se logra el transporte activo, es decir, mover en contra del gradiente pero utilizando energía. El otro ejemplo de el transporte activo es la bomba sodio potasio. Es uno de los más conocidos y es el que debemos conocer sí o sí. La bomba sodio potasio consta de una proteína integral con 4 subunidades, 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. Las subunidades alfa son más grandes que las beta, y acá en la parte inferior tiene sitios de enlace del ATP. Es el lugar donde el ATP se va a unir para que dé la energía y logre cometer su función. Lo que está acá son sitios de enlace de esteroides cardiotónicos. Bueno, esto es una aplicación clínica directa de los fármacos llamados digitálicos, pero que no tocaremos acá, puesto que no son los objetivos del video. Bien, cuando vemos la bomba de sodio potasio, vamos a ver lo siguiente. Primero, si recordamos el gráfico del video número 2, el que saqué del Guyton, en la que hablaba que el sodio normalmente está más concentrado afuera que entre la célula. Afuera con 140 y adentro con 10. A diferencia del potasio que al revés. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué cito eso? Para decir que normalmente en esta célula, acá hay un extra y un intracelular, normalmente el sodio está más abundante afuera que adentro. Y lo correcto sería que el sodio se mueva en esta dirección. Pero eso no es la que la célula necesita. La célula necesita que el sodio salga, es decir, moverlo en contra del gradiente. Y para eso necesita energía. Y esa energía se la va a dar el ATP gracias a la bomba sodio potasio.
Tenemos acá esta proteína que se llama sodio de potasio, que tiene 3 hendiduras que para que estas 3 iones sodio puedan encajar perfectamente. Entonces el sodio se une a los sitios expuestos dentro de la célula. Lo que a continuación sigue es que ya los iones 3 iones sodio se han unido, y lo que sigue es que el ATP va a unirse a ese sitio de unión. ¿Para qué? Para que nuevamente el ATP, que tiene 3 fósforos, escinda uno de ellos, se convierta en ADP y el fósforo inorgánico. Esa escisión de ese enlace libera la energía suficiente para que el sodio pueda moverse y a su vez cambie la conformación de la proteína. Lo que dice acá. Tras la fosforilación, lo que está acá, los sitios de unión al sodio quedan expuestos a la superficie celular y disminuye su afinidad, por lo que el sodio se libera. Es lo que está acá. ¿Sí? Se libera el sodio. Pero eso no es todo. Recordemos que normalmente el potasio en el gráfico que les hablé en el video 2, normalmente es más abundante dentro que afuera. Es decir, hay más concentración dentro que afuera. Por lo tanto, el potasio debería moverse en esta dirección. Pero no es la que la célula necesita. La célula necesita que el potasio entre. Entonces lo que va a hacer es que va a aprovechar esa energía que ha utilizado el sodio, de la bomba sodio-potasio, la energía que utilizó de un ADP, para que igual haga la misma jugada que el sodio. Entonces, además que diferente que el sodio, son 2 iones potasio que son los que se unen acá, en esta parte del canal. De manera que se libera el fósforo, y ya que el potasio ha logrado ya evitar la polaridad de la membrana, al unirse acá, solamente lo que tienen que hacer es liberarse, y va a liberarse hacia el interior. De manera que tenemos como conclusiones que por cada ATP que se utiliza en la bomba sodio-potasio, 3 iones sodios salen fuera de la célula y 2 potasios ingresan dentro. Este mecanismo que está acá es muy pero muy importante cuando hablamos de fisiología del sistema nervioso. En esencia, fisiología del impulso nervioso. Bueno, espero que recordemos este gráfico, que después lo vamos a volver a citar. Este es un ejemplo de transporte pasivo, de transporte activo, mejor dicho. Entonces, la siguiente forma de transporte que requiere energía es la endocitosis. Esto es un concepto un poquito más simple. La endocitosis la define como el movimiento de partículas grandes, incluidas moléculas de gran tamaño o microorganismos enteros, hacia el interior de una célula. Ocurre cuando la membrana plasmática envuelve la partícula en un saco membranoso que se introduce en el citosol. Veamos un gráfico para que se pueda entender mejor. La endocitosis. La endocitosis, a su vez, se subdivide en diversas formas. 1 es la pinocitosis. 2 es la endocitosis mediada por receptor. Y 3 es la fagocitosis. En esencia, estas 3 formas hacen que sustancias entren a la célula, y debido a sus características especiales son de 3 tipos. Veamos la primera de ellas, que es la pinocitosis. Tenemos acá este borde amarillo que es la membrana. Por ejemplo, acá hay una porción de líquido extracelular que la célula necesita. Entonces, para eso, a diferencia de los ejemplos anteriores en las que hay un canal o una proteína que media esa función, aquí no. Aquí la membrana se va a configurarse en su forma, de manera que va a formar esta vesícula que está acá. Veamos cómo el extremo superior cada vez se va cerrando hasta que se logra separar de la membrana y forma esta vesícula. Eso es para poder engullir líquido extracelular. En la fase 1, que habíamos visto que está acá, se forma una depresión en la membrana plasmática, para que en la fase 2 esa depresión se hace más profunda y se llena de fluido, y vemos que la parte superior se va cerrando. Y en 3 ya se forma la membrana, se encierra y se forma la vesícula propiamente dicha. Por ejemplo, tenemos esta microfotografía electrónica en la que en una célula muscular necesita engullir líquido extracelular y lo hace a través de la pinocitosis. Son estas vesiculitas que están acá. Esta es el extracelular, esta es el intracelular. La segunda forma es la endocitosis mediada por receptor. A diferencia de la anterior, por ejemplo, la célula necesita engullir un nutriente. Nada más que esta vez no va a ser una depresión de su membrana sola así nomás, sino que va a necesitar que receptores específicos se unan a esos nutrientes para que de alguna manera pueda activarse ese mecanismo. Y la célula, al igual que el paso anterior, logre formar la vesícula. En la parte 1, que es la que está aquí, las proteínas receptoras para moléculas, las proteínas receptoras para moléculas se localizan en los sitios de fosas recubiertas. ¿Qué significa eso? De que esta zona que está aquí es la zona que se va a modificar. Esas tienen un receptor, que es el que está acá. Y a su vez, aquí abajo hay una diferencia,
que estas estrías que están acá son unas proteínas especiales que se llaman clatrinas. Esos nutrientes, al unirse al receptor, lo que va a hacer es que la morfología de la membrana cambie. Se forme esta vesícula que está acá. Y la proteína que se encontraba aquí abajito empiece a rodear a toda la periferia de la vesícula. Y finalmente, al formarse la vesícula, la proteína clatrina la recubre en su totalidad. Lo que después va a pasar es que este contenido se va a liberar en el citosol y esta membrana va a tener que volver a migrar nuevamente. Y la clatrina que está aquí se va a separar y va a regresar acá para que se pueda volver a formar el ciclo, para que pueda regresar el ciclo nuevamente. Recordemos, los ejemplos que hemos visto son transportes que necesitan energía. En este tipo de transporte se gasta bastante ATP. En la fase 2 los receptores se unen a las moléculas. En la fase 3 se forma la vesícula. Y la parte 4 se libera para finalmente entrar al citosol. Un ejemplo es lo que está acá, otra microfotografía electrónica en la que hay partículas que se unen a receptores. Y aquí abajito, este que está debajo de esta línea negra es la proteína clatrina o la fosa recubierta. Y esta línea negra es la membrana celular. Vemos que va a formarse esa depresión, la proteína sigue cubriendo a esa fosa y al formar la vesícula se aísla y la proteína recubre toda la periferia. De manera que tenemos una vesícula recubierta. La diferencia anterior aquí necesita receptores. La tercera forma es la fagocitosis. Aquí veremos que la membrana celular no hace una depresión, sino más bien hace una proyección, que es lo que está acá. Esa proyección se le llama pseudópodos. Aquí es cuando la sustancia que necesita engullir es realmente grande. Por ejemplo, una bacteria. Y es lo que está acá. En la partícula fase 1, la membrana plasmática extiende esas proyecciones se llaman pseudópodos o falsopiés hacia la partícula extracelular. Esos pseudópodos se fusionan y van a cubrir o van a rodear ese alimento y finalmente se van a unir para que se forme la vacuola. O sea, finalmente se va a formar la vacuola, es la esencia del endocitosis. Y para que la célula pueda aprovechar. Por ejemplo, este que está aquí es un paramecium, es un tipo de protozoario. Y aquí, por ejemplo, tienen que engullir su alimento. Y para eso se vale de este mecanismo que es fagocitosis. Uno más conocido, en el glóbulo blanco, el leucocito. Por ejemplo, un neutrófilo que tiene que engullir a una bacteria. Para eso se va a valer del mecanismo llamado fagocitosis. En la tercera parte del transporte activo vamos a ver la exocitosis. A diferencia de la endocitosis, en esencia lo que tiene que hacer es retirar o expulsar contenido. La definen como movimiento de materiales hacia el exterior de la célula. Ocurre cuando la membrana plasmática encierra el material en un saco membranoso, algo así como en la vesícula, para finalmente poder liberarlo. Veamos con un ejemplo. Si vemos aquí parte de una vesícula. Esta vesícula contiene un material de desecho, que puede venir de cualquier parte de la célula. Entonces, el material se encapsula y forma una vesícula. Y esa vesícula que está acá, como es el texto, se va a unir a la membrana. De manera que al unirse, ya no va la sustancia de desecho va a tener contacto con el fluido extracelular y va a poder liberarse. Esta microfotografía electrónica revela o ejemplifica bien lo que estamos diciendo. La membrana plasmática, este es el material secretado. Y esta es la vesícula que ha mirado desde la parte central hasta la periferia, se ha unido y se une la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y finalmente libera el material secretado. Esa es la exocitosis y para esto también obviamente se gasta energía. Bien, esas son las formas del transporte activo que les quería explicar. Espero que me haya podido dejar entender esta es la bibliografía que hemos utilizado para la exposición. Nuevamente agradezco su atención y espero que el video haya sido de su agrado. Nos veremos en la siguiente ocasión. Y también les aviso que vamos a hacer algunos videos especiales. Nos vemos tópicos especiales de fisiopatología. Vamos a tratar de dar una aplicación clínica de los conceptos fisiológicos que vemos. Ya después les daré un poco más de detalle en los siguientes videos. Cuídense y un abrazo. Hasta luego.